Cualquier tipo de producto que te encuentres suele estar acompañado con una descripción para que sepas qué es lo que se te propone. En el mundo del entretenimiento, es muy común leer en su texto adjunto cosas como el género, los temas que podrían tocar, el público objetivo o sus inspiraciones. Esto último se ve mucho en el lado indie de nuestro disfrute lúdico, y en varias ocasiones suelen usar la estrategia de referenciar una IP que ya forma parte de nuestra cultura y combinarlo con otra franquicia o género. Ya saben, eso que suelen decir de manera explícita en su descripción o muy evidente con su gameplay, que X conoce a Y. Cosas como DuckTales conoce a Mega Man, Contra conoce a Street Fighter, F-Zero conoce a Guitar Hero, Sonic conoce a Kirby, o el protagonista de este video, Blaster Master conoce a Zelda 2. Es muy evidente que estos son los puntos de venta más fuertes que intentan lograr estos títulos, y los que acaban siendo juegos excelentes llegan a ir más allá de copiar esas mecánicas y hacen una mezcla tan buena de elementos que acaban consiguiendo su propia identidad. La propuesta de Panzer Paladin era una que me maravillaba, ya que no conozco muchos juegos que tengan un sistema de juego como el de Blaster Master. A lo mucho llega Metal Warriors a la cabeza, y mucho menos que lo combine con el sistema de combate sobresaliente y poco valorado de la segunda aventura de Link en 8 bits. Y no solo eso, ya con ver la intro del juego antes de pulsar Start, nos dan un tema compuesto por Power Glove, una banda metal que hace covers de videojuegos y era una que seguía bastante en mis épocas de secundaria. Así que esto es un golpe directo a la infancia y una compra directa por mi parte. De ser honesto, no conocía de nada a la desarrolladora, y aparentemente esto no es el primer título que hacen, así que imaginaré que tienen experiencia en el desarrollo de videojuegos y habrán hecho algo decente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que descubriremos ahora, así que espero que haya valido mi dinero y mis ganas de jugarlo. Como dije antes, el juego se nos abre con una intro que, más allá de la música grosa y los visuales bonitos, no nos dicen mucho la verdad. Solo nos presentan a los enemigos comunes del juego y a los dos protagonistas. Flame, un androide de rescate que pilotea al Mecha Grid, su mejor amigo. Y no es que haya contado mal. Grid es considerado como el coprotagonista de esta historia, y tampoco es que Flame tenga un delirio esquizofrénico pensando que un montón de pedazos metálicos interconectados le hablan, sino que realmente piensa y responde verbalmente. Pero me atrevería a contar con una sola mano de Tortuga Ninja las veces que Grid interactúa en el juego, y estoy seguro que con eso me sobraría, así que no sé qué tan importante sea mencionar este detalle. La historia va de que empezaron a caer meteoritos en forma de armas, los cuales coinciden con la llegada de unos demonios llamados Guardianes de las Armas, trayendo una vía de transporte para que estos seres puedan invadir nuestro planeta. Y es el deber de nuestro dúo dinámico el de aniquilarlos y salvar el día. Es una historia bastante sencilla de entender, pero francamente no me generó mucho interés que digamos. Desde el vamos, no tiene un cast de personajes interesantes. La propia Flame es una chica hot-blooded de manual. Sus compañeros de trabajo solo dicen una o dos líneas nomás para explicar lo que está sucediendo y cosas que vos ya vistes antes en el juego, y que de hecho apenas si se molestaron en hacer más de una animación para ellos. Todo eso sumado a que apenas tenemos contexto de quién es cada quien, hace sentir demasiado su ausencia en la trama y te los acabas olvidando. De hecho, a uno de ellos creo que solo se le referían como director y nada más, ni siquiera tenía un nombre de lo que recuerde. La única que quizás llegues a ver frecuentemente es la Dra. Bloom, ya que ella te ayudará a mejorar a Grid, pero esta tiene otro problema que hablaremos más adelante. Otra cosa que no me gustó del juego narrativamente hablando es algo que ocurre al final, cuando empiezas el último nivel, que se te aparece Ravenous, el villano de la historia, enfrente tuyo, y toda la cinemática aparenta que van a pelear en el momento. O sea, ya están frente a frente, ¿no? Pues por alguna razón que todavía yo no entiendo, el villano se va fuera de escena y debemos recorrer todo el nivel para llegar de nuevo con él. En ningún momento de esa cinemática se te da a entender que él seguirá, escapará, escabullirá o no sé qué. Se sintió tan disonante que me pareció muy raro que los desarrolladores no hayan notado eso. No sé si programaron mal el trigger de la escena y era en realidad la presentación del final boss para cuando llegue ahí, pero eso ya sería especular. Las armas cayendo del cielo no solo tienen importancia narrativa, sino lúdica, ya que forman parte de una de las mecánicas principales del juego. Probablemente inspirado de Breath of the Wild, acá encontraremos armas las cuales usaremos con la contra de que todas se rompen con el uso, así que debemos acumular bastantes y usarlas con cuidado, aunque existen dos formas de romperlas que traen más beneficios que perjuicios, que es lanzarla o activar su skill con los dos gatillos del mando. Esto último puede ser lo más interesante, ya que estas al ser mágicas pueden darnos una nueva habilidad de forma temporal
temporal con el coste de romper nuestra arma. Dichas skills pueden ser un buff de ataque o defensa, mayor durabilidad en nuestras armas, recuperar salud, crear una onda expansiva que limpia toda la pantalla, unas alas que hace que caigamos más lento o hagamos mucho más saltos de lo normal, o hacer que las armas puedan disparar una bola de fuego cada que atacamos, reminiscente de los clásicos juegos del Zelda. También hay otra cosa con el juego, y es que si no deseamos romperlas, tendremos que quitar alguna que otra de nuestro inventario, ya que los checkpoints en todos los niveles solo funcionan si insertamos un arma en una piedra, perdiéndola en el proceso. Dichas armas también pueden estar ocultas en las paredes o en escenarios más complicados de llegar, pero la forma más natural de conseguirlos es derrotando enemigos, que francamente te basta y te sobra para completar la aventura en cualquiera de las 3 dificultades, ya que suelen dropear muchísimas y el hecho de que se puedan repetir los niveles hace que sean muy fáciles de farmear. Esto ya denota un problema del juego, y es que sí, las ideas presentadas son muy interesantes, pero no se ve que las hayan pulido como corresponde, y este es un caso en el que la exploración no llega a ser totalmente recompensada, ya que al no haber límite de inventario, es posible acumular demasiadas a tal punto que intentar explorar llega a ser una pérdida de tiempo. Si se juega en difícil, se llega a notar un rate más bajo de drops, pero no es tan considerable para notar un desafío más exigente. Hay 3 tipos de armas, que al menos bajo mi experiencia solo llegan a ser algo superficial. Se dividen entre armas de corte, de perforación y de impacto, de las cuales lastimosamente no llegué a encontrar ninguna información al respecto en ningún lado, y es en estos momentos que me hubiera gustado que el juego incluyera un manual. Pero, por lo que llegué a entender, las de corte son mediocre en todo, las de impacto tienen más frames activos y hacen más daño pero te dejan más regalado a los enemigos, y las de perforación hacen más daño al lanzarlas que usándolas como armas melee. Pero lastimosamente no llega a importar mucho todo esto debido a lo siguiente: la gran cantidad de enemigos que te encuentras en el juego son tan débiles que no se nota dicha diferencia, ya que matas a todo de entre 1 a 3 golpes, y los enemigos medianos no llegan a ser muchos y es posible evitarlos muy fácil gracias a las técnicas ofensivas por default de Grit. La única diferencia real que sentí referente a los tipos es que hay puertas que solo se abren con un tipo de arma, pero son muy situacionales y la recompensa solo llega a ser otra arma más. Hablando del combate per se supernota que son heredadas de Adventure of Link, con alguna que otra vuelta de tuerca. Suponiendo que todos conocemos el segundo Zelda de NES, este tiene una funcionalidad similar al escudo que te protege de proyectiles y la mayoría de ataques melee, con una guardia alta y baja que determina si estamos parados o agachados. También podemos hacer ataques en caída que si se conectan pueden causar un efecto pogo, y como novedad del juego es posible hacer estocadas hacia arriba, que si las hacemos en el aire haremos una suerte de doble salto. Y no solo eso, sino que también implementa un backdash que no solo hará un paso hacia atrás evitando el daño, sino que la propia animación tiene iframes, así que es esencial para pasar por lugares con muchos pinchos o evitar proyectiles. Son ideas en efecto interesantes y algunas de hecho acompañan bien a lo que es el plataformeo, pero lastimosamente no se puede decir lo mismo del combate. Como ya se ha dicho antes, los enemigos son en su mayoría débiles, incluso en dificultades altas, y la mayoría de estos no tienen muchas habilidades defensivas o evasivas, así que es posible matarlos de distintas formas posibles sin que se puedan defender. Y los que sí se defienden, las cuales son enemigos medianos, no pasan de ser una copia de los Iron Knuckle del Zelda 2, con la diferencia de que son hasta más fáciles porque sus movimientos son demasiado evidentes, y es muy fácil pasarlos encima debido a tu segundo salto o tu backdash que proporciona invulnerabilidad, ya que toda la zona de combate de este juego se hacen en espacios muy abiertos donde tienes total libertad de movimiento, y hay zonas que son cerradas y apenas se puede salir, pero por alguna razón aún es posible hacerles pogo muy fácil y rebotar infinitamente en ellos sin que te hagan daño o que les puedas hacer daño a ellos a pesar de que evidentemente le estás golpeando en la cabeza, por lo que igual puedes saltarlo sin mucho problema. Puede que te pierdas su arma, pero como se explicó antes, el drop suele ser tan alto con todos los enemigos y más allá de sus skills no logran tener una diferencia real, así que al final no importa mucho si pierdes su drop o no. Aunque bueno, mucho hablamos de su dificultad y de lo rota que está, pero algo que hicieron los desarrolladores fue intentar meterle una dificultad adaptativa. Resulta que, si bien tu inventario es ilimitado, este se va llenando cierto número llamado lastre espiritual, que está compuesto por 3 niveles, y dependiendo del nivel en el que estés, será más difícil o fácil, aunque no hay mucha diferencia tampoco. Se supone que, si tienes un espíritu bajo, los enemigos harán menos daño de lo normal y aparecerá el jinete, una especie de rival, compañero, que tiene forma de jinete, yo que sé, que te dará un arma especial cada que llegues al primer checkpoint de cada nivel. Si tienes un espíritu alto, los enemigos son más fuertes y el jinete, en lugar de darte un arma, peleará contigo, y este sucederá siempre que tengas espíritu alto.
El jinete se supone que es una entidad neutral en este mundo y te pide que no abuses del poder de las armas extraterrestres porque si no, él será tu enemigo, ya que es un mal necesario del cual no debes abusar y bla 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 bla, pura mierda porque este jefe se mata de 4 o 6 golpes si le tiras tus armas, así que mucho no te importará si vas con tu espíritu alto o bajo, más aún cuando el final del juego no se decide con estas acciones sino por tu decisión final en el último nivel. Habría sido más interesante si el jinete consiguiera nuevas mecánicas o telegrafía mejor tácticas viejas de encuentros pasados, pero no, es igual desde el principio hasta el final. Y quizás algunos digan, che, pero seguramente lo matás fácil debido a tu experiencia en el juego. Pero yo te pregunto, ¿es necesario tener experiencia matando a un jefe de tutorial? Porque sí, el jinete es en efecto el jefe de tutorial. E incluso te lo muestran súper grosso matando a otro jefe, el Wendigo, que literalmente te quitó todas tus armas con un simple grito. Así que hasta el más manco podría derrotarlo sin mucho esfuerzo o incluso yendo a lo kamikaze. Y hablando de jefes, si bien hay algunos que tienen mecánicas interesantes, como la son de invertir tus controles, petrificar a Grit para que uses a huevo del piloto, entre otras cosas, la verdad son gimmicks que cuando las notas a la primera son súper sencillas de evitar y tampoco ayuda a que estos bosses se puedan matar incluso antes de que muestren todos sus patrones. Son increíblemente fáciles de matar debido a que, de nuevo, no existe un límite de armas para llevar, así que puedes tranquilamente guardarte tus armas más pesadas y ponerte en kamikaze con todos ellos, con probabilidades bajas de que siquiera te dañen. Lo más eficaz es lanzarle el arma, porque sin importar cuál le lances, tienen un daño absurdo, y es posible matarlos en cualquier dificultad sin apenas acercarte. E incluso cuando no puedes hacer esto, tranquilamente es repetir un mismo patrón y ya está, porque ni siquiera el propio jefe final se molestará en hacer más de 3 cosas. Quizás se podría argumentar que no siempre tendrás tu inventario lleno de armas porque el juego te proporciona a la Doctora Bloom, la cual te dará mejoras a cambio de que elimines ítems de tu inventario. El problema radica en que esa mejora que te dan es solamente de HP y por cada nivel de mejora te dan una miseria de aumento, tanto que ni siquiera vale la pena hacerlo, más aún cuando apenas en hard se llega a sentir el daño producido por los enemigos, aparte que suelen abundar las armas que tienen de skill, la recuperación de vida y un aumento de resistencia, por lo que su uso llega a ser algo redundante, y más tonto es cuando la cantidad de armas que te pide es demasiado para el poco HP que te da, así que no vale la pena para nada. Igual, todo esto se habla si controlamos a Grit. ¿Qué sucede con Flame? Bueno, he aquí su inspiración a Blaster Master. Ella puede salirse del mecha cuando quiera y varias ocasiones será obligatorio hacerlo, ya que ella tiene mecánicas que Grit no, como el de columpiarte en ganchos para llegar a zonas más lejanas, entrar por ductos pequeños o utilizar tu látigo para cargar la energía del mecha, que a la vez se usa para defenderte de los enemigos. Lastimosamente, si solo usas a Flame cuando el juego te lo pide, verás que siempre es para lo mismo. Es un personaje muy situacional que solo usarás para 1 o 2 cuartos e inevitablemente tendrás que volver al mecha. Y es una lástima porque podrían haber sacado mucho más provecho del cambio de personaje, porque en el juego en el que se basa hay incluso mazmorras propias para el piloto que hasta tenían una curva de dificultad y te pedía que fueras más ingenioso con las mecánicas que te daban. Acá en cambio es siempre o una bifurcación para conseguir una vida, o recuperar salud y volver, o columpiarte con un par de ganchitos para encontrarte con una plataforma la cual llama al mecha y seguir como si nada. El único incentivo que queda para que quieras pasarte todo el juego sin Grit es por los logros o por ponerte un desafío autoimpuesto, que irónicamente hace que el combate con los enemigos sea más interesante, aunque desgraciadamente el plataformeo no está muy optimizado para Flame, ya que hay más de una ocasión en la que hay saltos milimétricos con un mísero píxel, siendo la diferencia entre empalarte en pinchos o caer al abismo. Tu avance en el juego es algo muy similar a lo que veríamos en un Mega Man, teniendo primero nuestro nivel introductorio en el que nos enseñarán las mecánicas base, luego nos darán varios escenarios para elegir a nuestra voluntad, para finalmente llegar a una zona enorme dividida por varias facciones como la última trayectoria por el juego. A diferencia de la obra en la que se basó, realmente no importa mucho el orden en el que tomes para avanzar, puesto que no te darán una debilidad que vuelva más sencillo otro jefe o algo que te permita abrirte paso en una bifurcación oculta, sino que cada uno te da un arma especial que tiene una skill poderosa, más no única, con más duración que el resto, y como dije antes, el looteo en cualquier dificultad es mucho, y como los enemigos son en su mayoría debiluchos que mueren por pocos golpes, la sentirás como un arma más. El juego llega a ser moderadamente largo en su campaña principal, y eso en parte es un problema. Dejando de lado que cada uno de sus niveles son algo largos, la cantidad de estos es un poco exagerada. Si ponemos de ejemplo de nuevo a Mega Man, uno de los más largos es el 3 y apenas llega a tal cantidad de 17 niveles. El doble si contamos el otro modo del juego, que es simplemente lo mismo pero con un leve rediseño en sus niveles.
Y eso sin contar que algunos de sus niveles son solo boss rushes o versiones más difíciles de unos ya visitados, y que de por sí sus escenarios se pueden pasar en pocos minutos gracias a sus habilidades de evasión que ayudan a avanzar con rapidez en los cuartos. En cambio, Panzer Paladin son zonas en su mayoría planas, con el mismo posicionamiento de enemigos, los cuales no proponen mayor reto que el de ser unas molestias en las plataformas, con muy poca exploración por problemas de luteo, con el que puedes chisear hasta el más jodido de los jefes a larga distancia, y con una diversidad poco notable en tus armas que usarás lo que venga en cualquier situación, y que sumado a todo esto, apenas si hay un incremento de dificultad, evidentemente querrás que el juego acabe pronto. Es una lástima, porque en verdad deseaba que el juego fuese bueno. Visualmente es encantador y en efecto tiene ideas muy buenas, pero no las supo aprovechar bien en ningún momento. Es como si metieran al asador todo en los primeros niveles, pero después todo lo que queda son solo sobras de algo que pudo llegar a más. El gran problema del juego es que tiene un balance muy desprolijo. Se nota que le dieron muchos mimos y cariño a las mecánicas del mecha, pero no al diseño de niveles, enemigos y jefes. Me habría gustado que el juego haya sido solamente el modo challenge, que es un DLC gratuito que sacaron a posteriori con 11 niveles más, y ahí en verdad se llega a sentir mucho más orgánico el diseño con nuestro personaje a controlar, llegando a ser muchísimo más desafiante que la campaña principal o su modo de remix, que honestamente tampoco cambia muchas cosas. Pero tampoco puedo recomendar que lo compren solo por un DLC, así que lo más lógico sería que busquen un juego de NES en su ROM set que probablemente haya uno más interesante, quizás el propio Blaster Master. O prueben otros indies, como la demo Steel Assault, que esa cosa promete demasiado, con esas mecánicas tan grosas y con un nivel introductorio tan completito y lleno de desafío. Que ojalá y cuando salga el producto final no se les haya ido el agua del termo como le sucedió al juego del que hablamos hoy, porque aparentemente es la misma distribuidora, pero al menos es otra desarrolladora. Bueno, se la lavan, nos vemos después.